Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. En este video voy a estar hablando de Juan 19:30 y para lo que yo considero que es una interpretación inadecuada del mismo. Muy bien, como decía, me parece que la interpretación, o al menos una de las más comunes que he escuchado con respecto a este texto, me parece equivocada y voy a explicar las razones. Básicamente, en Juan 19:30 Jesús exclama antes de morir, consumado es, hablando de su muerte. Antes de morir, esas son en Juan sus últimas palabras. Ahora, esta palabra se dice comúnmente, o digamos que este es lo que yo considero la interpretación equivocada, y es que la palabra que aparece en Juan ahí es tetelestai. Esa expresión consumado es en griego es tetelestai. Y esa palabra se usaba en el contexto de Roma, en el contexto romano, para los recibos. Cuando un recibo se pagaba, se firmaba con tetelestai o se sellaba con tetelestai. Es decir, esta deuda ha sido pagada. No es como las firmas de hoy o como los sellos de hoy, donde si tiene el sello es que la deuda se pagó, ¿no? Ya la persona saldó la deuda. En ese sentido, cuando Jesús dice consumado es, está diciéndole al Padre, ya pagué la deuda. En este caso sería los pecados de la humanidad por los que Jesús paga el precio con su vida. ¿Por qué me parece a mí que esta interpretación no funciona? Voy a dar tres razones. La primera, cuando Jesús pronuncia estas palabras, probablemente, muy probablemente diría yo, no las pronunció en griego, sino en hebreo. Bueno, hebreo o arameo, que era lo más común, probablemente arameo. Entonces, pero se entiende lo que quiero decir cuando digo hebreo. Ahora, eh, tendría que demostrarse que esa expresión tetelestai en arameo se usaba de la misma manera que tetelestai en griego. Es decir, que en arameo o en hebreo, eh, las palabras que Jesús pronunció significaban también o se usaban también para expresar el pago de una deuda. Y eso me parece a mí que va a ser difícil de demostrar. Puede ser, pero no he visto evidencia alguna de eso. Ese sería el primer problema con pensar que aquí Jesús está hablando de pagar una deuda por el uso de la palabra tetelestai. La segunda es que el sentido de una palabra depende del contexto, ¿ok? Nosotros no podemos determinar el significado de una palabra simplemente por cómo se usaba comúnmente, sino cómo se está usando en ese momento exacto en que el autor la está colocando. Por ejemplo, si yo voy por la calle y digo, ¿qué tortuga? Podría referirme, imagínense que voy en un carro y digo, ¿qué tortuga? Claro, podría referirme a dos cosas. Podría referirme al que el carro que está delante mío va muy lento. En ese sentido le estoy llamando tortuga, porque va muy lento. O quizá en la calle hay una tortuga y digo, wow, qué tortuga. Claro, una persona que no tenga ese contexto no sabe si me estoy refiriendo a un carro o al animal de la tortuga. De la misma manera, con Tetelestai, que Tetelestai se usara en recibos para indicar que se habían pagado, no quiere decir que Juan, el autor del Evangelio, la esté usando aquí con ese mismo significado. Nuevamente, ¿por qué? Porque el contexto es lo que nos va a determinar qué significa Tetelestai. Y está relacionado con la tercera razón, que es el contexto del Evangelio. En el Evangelio de Juan, en ninguna parte, y lo repito, en ninguna parte, se describe o se explica la muerte de Jesús como el pago de una deuda. En ninguna parte de Juan se dice que la muerte de Jesús es para pagar una deuda, o se sugiere que Jesús está pagando una deuda. Siempre se habla de la muerte de Jesús en términos de su glorificación, como y puse algunos ejemplos, algunos textos de ejemplo, su victoria sobre el maligno, o como la revelación del carácter del Padre. Esos son los motivos que usa Juan para referirse a la muerte de Jesús en la cruz, pero nunca el pago de una deuda. Lo más cercano que hay es cuando, creo que es en el capítulo 11, el sumo sacerdote propone matar a Jesús por el bien del pueblo, ¿no? Es mejor que muera uno en lugar de los demás. Pero obviamente el sacerdote no está hablando de un pago, está hablando de, bueno, si Jesús muere, eso va a salvar a nuestro pueblo porque los romanos no se nos van a venir encima. Y Juan dice, esto lo decía en un sentido profético, era Dios el que estaba colocando esas palabras. Claro, el sentido es que Jesús da su vida en favor de los humanos, su muerte nos da vida a nosotros, pero no quiere decir que el sumo sacerdote
que Juan mismo estuviera hablando de la muerte de Jesús en términos de pago de una deuda. En el capítulo 1 lo mismo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ninguna parte se hace una alusión ahí a una deuda. Probablemente está hablando de ese corderito que en el día de la expiación se llevaba al desierto para sacar en cierto sentido el pecado en medio de la asamblea y limpiar así al pueblo de toda contaminación y limpiar el santuario también. Pero en ninguna parte de Juan se habla del pago de la muerte de Jesús como el pago de una deuda. Entonces sería raro que justo en este momento Juan es que nos va a decir, ah, por cierto, la muerte de Jesús es pagar una deuda. Y cuando él clamó tetelestai, estaba significando pagué la deuda de los humanos con Dios. No me parece a mí que eso sea coherente con el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué significa tetelestai? Probablemente el significado aquí es consumado, es se acabó, se terminó, algo cumplido, algo terminado, algo finalizado, en un sentido de que se consiguió un objetivo o una meta. Y si ven, todas las versiones de la Biblia traducen tetelestai como consumado, terminado. No hay un sentido de la deuda está pagada, porque nuevamente que la palabra se usara en contextos de pago de deudas no quiere decir que el significado de Juan sea ese. Y de nuevo, ninguna traducción, digamos que lo traduce de esa manera. Entonces, ¿qué significa en el contexto de Juan consumado es? Me gusta lo que dice Edward Klink en su comentario de Juan. La cruz de Cristo es la consumación de la obra del Padre por medio del Hijo, cumpliendo la Escritura. Esta única palabra griega es la declaración final de Dios, declarando que todo lo que quería realizar se ha completado a la perfección en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. No es un grito de derrota ni un mero anuncio de muerte inminente, es un anuncio de victoria. Y si leen el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan, el propósito de Jesús es revelar al Padre, revelar al Padre, revelar al Padre. Y en la cruz, ese ministerio, esa misión se cumple. En Juan 17 ya Jesús habla como si ya hubiera terminado, dice, he dado a conocer tu nombre, te he glorificado, glorifica a tu Hijo. En todo el Evangelio de Juan, el propósito de Jesús es revelar el carácter del Padre y dar vida al mundo. Por medio de su muerte, Jesús glorifica al Padre, lo revela, vence al maligno, como vimos en la diapositiva anterior, y reúne en sí a los hijos de Dios. Dice que si fuera levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Entonces, su derrota del maligno, su revelación del carácter del Padre y su vida para los seres humanos, todo eso se cumple en la cruz. En la cruz se cumple la misión de Dios. No tiene nada que ver con el pago de una deuda. Que sí, se puede sacar esa idea de, por ejemplo, las cartas de Pablo, sí. Pero cuando Jesús dijo tetelestai o consumado es, no estaba hablando de pagar una deuda. Estaba hablando de cumplir la misión dada por el Padre que resultó en vida para nosotros. Espero que este video haya sido de bendición. Si no estás de acuerdo o tienes alguna opinión contraria, déjala. Si te edificó el video, también deja tu opinión por ahí. Que Dios les bendiga y que sigamos conociendo más la palabra de Dios. Un abrazo.